vamos a ver los eventos escatológicos y vamos a ver el repaso de esto, de lo que hemos estado viendo y hemos estado repasando acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Y cómo vienen, que es la última semana, es lo que estamos viendo aquí, la 70ª semana. Y que ahorita estamos en el periodo de gracia, hemos dicho, ¿verdad? Estamos en este periodo de gracia que el Señor nos dio cuando Cristo vino y murió. Y estamos aquí ahorita, ¿verdad? Habíamos dicho eso. Y estamos esperando la venida de nuestro, en el sentido del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Es lo que veníamos mencionando. Ya habíamos dicho que los sellos, ¿verdad?, que se están abriendo. En el séptimo sello están contenidas las 7 trompetas. En la última trompeta están contenidas las 7 copas, ¿sí? Y la copa, pues es la ira, la copa es la ira del Señor. Entonces lo que está sucediendo ahí, hermanos, es que Cristo es el único que está revelando la profecía, ¿sí? Él es el que nos revela la profecía en la cuestión de los sellos. Él es el que nos está, en la trompeta nos está anunciando, ¿sí?, lo que viene. Y en esa última trompeta es cuando Él viene a emitir juicio. Y en la última trompeta, acuérdense que están incluidas las 4 copas de la ira, que es el derramamiento de la copa sobre aquellos gentiles que no creyeron en el Señor, ¿verdad? Los que no se quisieron sujetar al Señor y quisieron continuar atados al enemigo, sí, a la mentira y al pecado. Entonces vamos a empezar de aquí del inicio. Entonces, primera venida, y vamos a empezar a repasar estas escrituras una por una, ¿sí? Hasta llegar al gran trono blanco. Entonces, primeramente vamos a ver la primera venida de nuestro Señor, ¿sí? Cristo como profeta, como sacerdote y como cordero, ¿sí? Entonces, profeta, ¿por qué? Porque vino a hablar la palabra del Padre, ¿sí? Él habló lo que a través del Espíritu, ¿sí? Y habló lo que el Padre, ¿sí?, tenía para nosotros. Se sujetó en obediencia, ¿sí? Vino como sacerdote, porque él mismo se ofreció como sacrificio, ¿sí? Él mismo por amor al Padre se ofreció como sacrificio, y Él es el Cordero, ¿verdad? Él es el Cordero que fue inmolado. Y ahorita lo vamos a ver en estas escrituras que vamos a ver aquí. Entonces vamos a ver Isaías 61:1. Y nos dice, sí, Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, hermanos, ese es Isaías en el Antiguo, y es el Señor hablando a Isaías, y estaba profetizando lo que Cristo iba a venir a hacer, ¿sí? Está profetizando lo que Cristo iba a venir a hacer. Sí, lo repito, dice ahí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, ¿sí? Estaba sobre Isaías. Dice, porque me ungió Jehová, ¿sí? Y él estaba hablando ya, el ungido del Señor es nuestro Señor Jesucristo, él lo estaba profetizando ahí. Acuérdense que dijimos que Jesús significa el Salvador y el Mesías significa el ungido, ¿sí? El escogido de Dios. Y dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Nos vino a predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, y nos vino a decir que el reino de Dios se había acercado. Aquí eran los abatidos, ¿sí? Y se a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, dice, y a los presos apertura de cárcel. ¿Sí? Y ya hemos platicado también, ¿sí?, que ese misterio del cual el pueblo judío, por cual lo rechazó, ¿sí?, fue plan del Señor, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos entrar. ¿Sí? Y el Señor va a recuperar a esos que rechazaron, los va a recuperar, acuérdense, ya lo hemos dicho en el periodo, el periodo de tribulación, sí, que vienen de 3 años y medio, que son 7 años de tribulación, son para purificar, para probar al pueblo que lo rechazó, ¿eh? Porque en ese tiempo ellos van a creer en Él. ¿Sí? Ellos van a creer en Él. Y así como nosotros tuvimos lucha también y cuestiones en este mundo, porque el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, dice, pero no temáis porque yo he vencido al mundo.
Sí, ¿por qué? Porque el mundo nos iba a rechazar porque creemos en Cristo y hablamos la verdad de Cristo. Y el mundo no lo conoce, acuérdense, el mundo lo que hace es lo rechaza porque no lo conoce. Entonces, todos, lo que quiero decir más que todos somos probados, sí. Los que rechazaron y van a creer van a ser probados. Y nosotros que estamos aquí estamos siendo probados todavía, hasta que el Señor venga. Sí, acuérdense que lo que prueba el Señor es nuestra fidelidad a Él, sí, a pesar de las circunstancias. Qué tan fieles somos a Él. Entonces, el 53, vamos a ver Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Sí, y otra vez está hablando Isaías de Cristo, de las características de él. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Gloria al Señor. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y se angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Sí. Como el Señor nos enseña ahí, sí. Que no debemos emitir. Él no emitió juicio a nadie, hermano, a pesar de las circunstancias por las cuales estaba pasando. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Sí? Entonces el enemigo se creía que estaba haciendo algo, pero él venía a cumplir la instrucción del Señor. ¿Sí? Él venía a cumplir la instrucción del Señor. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y se quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces ahí la enseñanza del amor del Señor, ¿sí? El padecimiento que hubo por el rechazo del mundo, ¿sí? Y el enemigo creía que estaba venciendo, ¿verdad? Pero resulta que no venció. Resulta que nuestro Cristo lo derrotó en la cruz. ¿Sí? Satanás y los que cayeron con él ya fueron juzgados en la cruz, hermano. Están esperando la sentencia, ¿sí? En el gran trono blanco. Y están solo obedeciendo al mandato de lo que el Señor ya tiene escrito en su palabra, ¿sí? Las cosas se están moviendo de acuerdo a lo que el Señor tiene planeado, no a lo que el enemigo cree que está, ¿verdad? Quiero que entendamos eso, ¿sí? Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Estamos hablando de María y José, ¿sí? Y en ese versículo de Mateo 25 está hablando del nacimiento. Dice, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Que ahí dijimos que Jesús significa Salvador, ¿sí? Y que Mesías significa ungido. Entonces es el Salvador, sí, ungido por el Padre, ¿sí? ¿Cómo eran escogidos los sacerdotes en el antiguo? Eran ungidos con aceite, ¿sí? Y el aceite representa el Espíritu Santo, ¿sí? Representa el Espíritu Santo. Entonces, ellos eran bautizados, sí, o eran escogidos por Dios y eran ungidos en aceite. Y en ese tiempo, hermanos, solo el que Dios escogía era que el Espíritu Santo venía y reposaba en él. En el tiempo de ahora, nosotros en Cristo, que dice la Escritura, que cuando nosotros creemos en Él,
¿sí? En la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dice que creamos en su Hijo, en su Cristo, ¿sí? El Mesías enviado para rescate por todos, que creamos en Él, y en Él tenemos salvación. Pero nada más eso, hermano, acuérdense que también dice que tenemos que caminar, ¿sí? Tenemos que ejecutar obra porque fuimos creados para toda buena obra, ¿sí? Pero no en mi esfuerzo, en Cristo ahora. Todo lo que yo hago es en Cristo, ¿sí? Entonces, si me regreso aquí, ¿sí? Entonces, eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Luego, acá en la crucifixión, ¿sí? Crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo, ¿verdad? Que esas son las buenas nuevas para nosotros, hermano, ¿sí? ¿De qué? Que fue crucificado, ¿por qué? Para el perdón de los pecados. Que fue sepultado, ¿sí? Y fue resucitado por el poder de Dios al tercer día. ¿Sí? Fue resucitado al tercer día y Él ascendió, ¿sí? Ascendió a Dios nuestro Padre, ¿sí? Para tomar el galardón que el Señor le tenía preparado porque ejecutó la obra para la cual fue asignado Él, ¿sí? Él se sujetó al Padre hasta la muerte. Aún cuando dijimos la vez pasada que él en el monte de Getsemaní, cuando estaba orando, que hasta gotas de sangre, ¿verdad? Dice la escritura que el Señor derramó, porque sabía lo que venía y el peso y la carga del pecado de todo el mundo, que él dijo, Padre, si pudieras quitar esta copa de mí, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí. De realmente nuestro corazón, hermanos, ¿cuál es la voluntad que queremos que se cumpla? ¿La de nosotros o la del Señor? Él tiene control de todas las cosas, ¿sí? Él pide que pidamos, sí, pero el Señor sabe lo mejor para nosotros. Siempre Él sabe lo mejor para nosotros. Entonces, seamos pacientes en Él y confiemos en Él y confiemos en las promesas de la palabra, ¿sí? Que nos enseña para alcanzar el galardón, hermanos, ¿sí? Para alcanzar el galardón. Entonces, si nos vamos a Lucas 24, del 26 al 46, déjenme lo pongo aquí. Sí, es 46. Hechos 1 del 9 al 11. Y vamos a pausa. Vamos a ver qué nos enseñan estas escrituras, hermanos. Dice en Lucas 24:26, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Así es, ¿verdad? Porque estaba profetizado, hermanos, que así era, y él vino a cumplirlo, sí. Y entró a su gloria, porque se sujetó al Padre. Lucas 23 dice, Lucas 24, perdón, 26, dice, no, Lucas 23, sí. 23, Lucas 24:26, perdón. 24:46, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y así fue, hermano. ¿Sí? Así fue, resucitó al tercer día. El mundo que va a querer hacer, va a querer demostrar lo contrario. Pero hay pruebas y ya hasta pruebas de que así fue, hermano. ¿Sí? Que el Cristo resucitó. En Hechos 1, del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y esto es cuando Cristo ascendió. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces es la promesa, hermano, sí. De que así como se fue él y los testigos que escribieron esto, declarando que él subió y entró la gloria del Señor, a Dios nos está confirmando que él regresa, es la promesa de que él regresa, sí. En Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, sí. Entonces, ¿qué es lo que nos levanta de los pajuenses? Que antes de conocer a Cristo estábamos muertos, ¿sí? Creemos en Cristo, el Espíritu viene, ¿sí? Y Él es el que nos da vida, acuérdense, vida espiritual. Si estábamos muertos espiritualmente, Él nos da vida espiritual. El cuerpo, ¿qué dijimos del cuerpo? Está corrompido, sí, este cuerpo va a ser transformado, sí, este cuerpo original no va a entrar, hermanos, va a ser transformado en algo incorruptible. Estamos en un cuerpo corruptible, pero levantados y caminando por el poder del Espíritu de Dios. Por eso hay que aprender a escuchar la voz del Señor a través de la palabra, ¿sí? Y el Espíritu es el que nos guía, el Espíritu es el que nos redarguye, y es la lucha interna que tenemos, hermanos. Y para poder afinar el oro y la plata, acuérdense que tiene que pasar por fuego, y el fuego es la prueba. No debemos tenerle miedo a la prueba, hermano. Le vamos a tener miedo a la prueba si no estamos convencidos de que no queremos entregar todas las cosas al Señor. Sí, por eso viene el temor a veces, porque no queremos entregar ciertas cosas al Señor. Vamos a entregar todo y ponerlo en manos del Señor. ¿Ok? Está ahí. Ok, hermanos, entonces me regreso acá. Entonces ya vimos, ¿verdad? La crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo. Ahí está referenciadas en las Escrituras. ¿Sí? Y luego viene la venida del Espíritu Santo, después que nuestro Señor Jesucristo se va, ¿sí? Se va con la promesa de regresar. Viene la promesa que él había dicho, ¿verdad? Que cuando él se fuera no nos iba a dejar huérfanos, ¿verdad? Que iba a venir el Consolador, ¿sí? Y el Consolador es el que nos iba a revelar todas las cosas, y ahorita lo vamos a ver en estas Escrituras. Entonces en Pentecostés, ¿verdad? Venía el Espíritu Santo y nos manda aquí a Joel 2 y nos manda a Hechos 2. Entonces vamos a ver esas Escrituras. Entonces en Joel 2 dice, tocad trompeta en Sion, ¿sí? Y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, ¿sí? Las trompetas, hermanos, anuncian la venida, ¿sí? Anuncian la venida y anuncian la ejecución de algo, ¿sí? Algo que va a suceder, ¿sí? Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente a caballo correrán. Dice, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno será su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre las espadas no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Sí?
Dice la misericordia. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Entonces, si ven, en Joel está advirtiendo, hermanos, que viene a hacer juicio, ¿sí? Pero luego dice acá, dice en el 12, la misericordia de Jehová. Por eso pues ahora, hermanos, ahora es el tiempo, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y oro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Jehová solicitó por su tierra perdonar a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y diestra. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Sí? Ahí está hablando de la restitución del pueblo también de Israel, sí. Pero nos llama a todos, sí, de repente. Nosotros estamos en el tiempo, hermano, todavía de gracia del Señor, sí, de corregir nuestro camino, sí, porque Cristo es el que nos perdona, sí, y el que nos quiere llevar a alcanzar, a llegar, nos quiere llevar a llegar a donde está Él, ¿verdad? Que es con el Padre. Derramamiento del Espíritu, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes darán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Okay? Entonces, si se fijan, estamos en Joel, ¿sí? En el libro de Joel, en el Antiguo. Entonces, estaba profetizando todo lo que venía, ¿sí? Todo lo que venía con el derramamiento del Espíritu, ¿sí? Empezando desde el Pentecostés, en el tiempo de Jesús, ¿sí? Después de que Jesús se fue. Y el Señor estaba diciendo que va a restituir todo, ¿sí? Entonces, a la iglesia, hermanos, que es el pueblo, el cuerpo de Cristo ahora, ¿sí? La promesa está llegando, como decía ahí, a través de él. La iglesia va a ser arrebatada como va más adelante, ¿sí? Porque esa fue la promesa del Señor para la iglesia que estaba oculta, que no había sido revelada, ¿sí? Pero así también él está diciendo que el remanente, ¿sí? O el pueblo va a ser rescatado también, ¿sí? Para eso es que es el periodo de tribulación que estamos viendo, ¿sí? Y lo van a ver como rey cuando en el periodo milenial, ¿sí? Todos los que salgan de tribulación van a entrar al milenio, ¿sí? Junto con los gentiles que van a creer por la palabra de ellos y van a entrar al milenio.
Y ahí el Señor les va a cumplir lo que ellos, porque ellos estaban esperando un rey, hermano. Ellos estaban esperando un rey. Y así lo van a ver como rey. ¿Sí? Hoy se ve la misericordia y la gracia del Señor, ¿sí? Que los va a hacer ver como ellos lo estaban esperando. ¿Sí? Y a nosotros estamos viendo la promesa que nos dio a nosotros, ¿sí? Que a través de ese rechazo de ese pueblo, nosotros vamos a entrar, ¿sí? Vamos a entrar si nos sujetamos a Él, así como nos enseñó Jesús a nosotros, nos enseña en la Escritura. ¿Ok? Entonces nos vamos a Hechos 2, dice la venida del Espíritu Santo. Esto ya es después de lo que digo, de que Cristo ya se fue, ¿sí? Y ascendió al cielo, dice. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El don de lenguas, ¿verdad? Como dice, pero es hablando la palabra del Señor, misterios que el Señor dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Sí? Estaban hablando en toda lengua, sí, nación de ese tiempo, sí. Estaban hablando en toda lengua. Y sabían que todos eran hebreos o eran galileos, ¿sí? Entonces se preguntaban que cómo podían. Y si estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Sí? ¿No son galileos todos estos que hablan? Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, ¿sí? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y es de lo que escuchaban de ellos, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, estos están llenos de mosto, ¿sí? Estaban diciendo que estaban borrachos. Entonces viene el primer discurso de Pedro, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, ¿sí? Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Fíjense que vimos a Joel. ¿Sí? Se puede ahorita. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sí? Profetizarán es que hablarán la palabra del Señor, hermano. Estaban hablando, sí, las maravillas de Dios en todas las lenguas existentes. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y si todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estamos en ese tiempo, hermano. Sí. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Varones israelitas, dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, que la muerte no retuvo a nuestro Señor, ¿sí? No lo pudo retener, ¿verdad? Fue el poder de Dios que lo levantó de los muertos, ¿sí? Dice, porque David dice de él,
veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, ¿sí? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ¿sí? No dejarás, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia, ¿sí? Aquí mismo David está hablando, ¿sí? De lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Varones hermanos, dice, se os puede decir libremente, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, ¿sí? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, ¿sí? Se sentase en su trono, levantaría a Cristo porque viéndolo antes, ¿sí? Viéndolo antes, porque todavía no venía, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Entonces, todavía en Apocalipsis dice que toda rodilla se va a doblar delante de él. ¿Sí? ¿Quiénes son los enemigos? Todos los que no creen en él. ¿Sí? Todos los que no creen en Cristo, todos los que no quieren recibir al Señor. ¿Sí? Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, dice, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿sí? El Señor nos llama, y a ellos los va a llamar, y a nosotros nos llamó también. El Señor llamó, ¿sí? Y los que escucharon, estamos aquí, ¿sí? Estamos reunidos aquí, están reunidos donde la palabra del Señor se habla, ¿sí? Y si con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y si perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, hermano, y esto sigue hasta ahora. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos pide, ¿sí? Perseverar en la doctrina, para la doctrina de Cristo, ¿sí? En la comunión con unos con otros, ¿por qué? Porque en la comunión en la iglesia, como ahorita estamos reunidos, es que crecemos en la palabra del Señor y el Señor nos muestra, ¿sí? Lo que nos quiere revelar, dice. En el partimiento del pan, ¿sí? Acuérdense que la palabra del Señor es el alimento para el espíritu, ¿sí? Y lógicamente el Señor sabe que el cuerpo necesita el alimento físico también, entonces Él lo provee también. Pero el más importante es el alimento espiritual, hermano, ¿sí? Dice, y en las oraciones, que es la otra herramienta que el Señor nos dio, para poder comunicarnos con Él, ¿sí? Para poder hablar con Él. Ese Espíritu Santo que vino a morar a nosotros es el medio por el cual podemos comunicarnos con el Señor, ¿sí? Que fue la promesa que Cristo hizo. Y acuérdense que como dice, ahorita no tengo que decir tú, pero dice que Cristo está sobre nosotros y en nosotros, ¿sí? A través de ese Espíritu Santo. Entonces el Señor, ¿verdad? Mi Padre Dios, no me ve a mí, ve a Cristo en mí. Ve a Cristo en mí, por eso es que yo me puedo acercar a Él, ¿sí? Porque el pecado que lo pagó Cristo, ¿sí? Y Él me reviste a mí. Pero para poder yo llegar y alcanzar lo que Él tiene para mí, tengo que caminar en Él, ¿sí? Sujetarme a Él. Y como ya dijimos, principio de la sabiduría, temor de Jehová, y temor de Jehová es aborrecer el mal, ¿sí?
La vida de los primeros cristianos, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién agrega a los de la iglesia y que van a ser salvos, hermanos? ¿Quién los agrega, hermanos? El Señor. El Señor. Yo no puedo agregar a ninguno, hermanos. Solo el Señor los puede agregar. Nosotros nomás sembramos la semilla, acuérdense. La semilla de la palabra. A eso fuimos mandados. Pero el Señor es el que añade, ¿sí? Es el que los trae. Todos los que están aquí es porque el Señor los trajo, no porque alguien los trajo. Es porque el Señor los trajo, ¿sí? Sí. Y si tienen hambre es porque el Espíritu de Dios está en ustedes, hermano, y por eso es que tienen hambre de la palabra. Y gloria al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que Él quiere. Sí, Que tengamos hambre, ¿sí? Que tengamos deseo de estar con Él. Que realmente sea Él, ahora sí que, como dice, ¿verdad? El primer amor. Que no haya más importante que querer estar todos los días y cada segundo con Él. ¿Verdad? Y haciendo la obra que Él tiene para nosotros. Bueno, entonces, me regreso acá. Entonces, vamos aquí, hermanos, ¿sí? Estamos repasando todo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Todo bien, pura Ok. vida. Yo le quiero tomar una foto gráfica. Sí, tómale foto, hermano, si quiere. Ahí está. Porque se la tomé hace rato, pero no me la mandé. Déjame ver si la puedo hacer un poquito más pequeña para que se vea completa. Ahí. A ver, entonces. Ok. Sí. ¿Listo? Ok, entonces. Oye, Hermes, Sí. aquí donde dice, primero, abajo, más abajo, dice año 33 después de Cristo, luego dice 2000 años después de Cristo. Sí, yo creo que aquí está algo mal, bueno, no es cierto, es 33, porque es que en el año 33 es cuando Cristo empezó, sí, a compartir, ya estaba Cristo. Y Y aquí 2000 años después de Cristo. Y ahorita estamos en el 2020. Entonces ya mero va a estar el arrepentimiento, que es lo que es el arrebatamiento, que es lo que... es que aquí, hermanos, es que el punto, por eso dice la escritura que nadie sabe, por eso hay signos de interrogación aquí. ¿Sí? Uh-huh. El tiempo nadie lo sabe, hermanos, cuando Él regresa. Lo único que dice es que aprovechemos el tiempo, hermanos, mientras estamos aquí. Sí. Haciendo la obra que Él quiere que hagamos, ¿sí? Sí. Y si realmente estamos en las cosas del Señor, Él dice que no va a venir como ladrón para nosotros, hermanos. Vamos a saber, vamos a poder discernir las señales y los tiempos. De poder ver de que los tiempos están cerca, ¿sí? Sí. Pero no sabemos la fecha exacta ni nada. Dice que ni los ángeles ni nadie sabe más que el Señor. ¿Sí? Sí. Entonces acuérdense de una cosa, el tiempo, ¿quién lo tiene el tiempo? Pues Dios. Dios es el que controla el tiempo, ¿sí? Sí. Y acuérdense que dijimos también otra vez, Dios está en eternidad. Dios no se rige por tiempo, hermanos. ¿Sí? El tiempo es para nosotros. Y si gracias al Señor me está dando un día más, démosle gracias al Señor porque me está dando oportunidad de corregir todavía lo que no he corregido. Así es. Y de poder ejecutar la obra que Él tiene para mí, ¿sí? Por eso dicen que estamos en el tiempo de gracia, ¿verdad? Exactamente. Por eso dice que es tiempo de gracia. Porque es por su gracia que estamos aquí, por su misericordia. Exactamente. Y la otra es que acuérdense que la iglesia tiene un propósito. Ahorita lo vamos a ver. La iglesia tiene un propósito aquí.
Así como los judíos van a tener un propósito aquí, hermanos. El mismo propósito que tiene la iglesia ahora es el mismo propósito que el pueblo judío va a tener aquí, porque el pueblo judío va a compartir palabra todavía aquí. Y algunos de los gentiles que estén aquí van a creer en la palabra de ellos y van a creer en Cristo. Pero ya acá, ya nosotros ya no vamos a estar, ¿verdad? En este tiempo no, pero les digo, ahorita estamos aquí en este tiempo de gracia, ¿sí? Y la iglesia tiene una, ¿cómo les diré? Ahora sí que una gran comisión, como dice la palabra, ¿verdad? Dice que tenemos una gran comisión. Transmitir el evangelio. Así es. Las buenas nuevas de Cristo, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, vamos a seguir. Gracias, Amos. Sí, de nada. Bueno, entonces vámonos a la era de la iglesia, sí, y me voy ahorita ya son las 9:25, yo creo que voy a llegar hasta aquí, hasta la parte del arrebatamiento. Y ahí me paro y luego seguimos el próximo miércoles. Ok, entonces dice la era de la iglesia, sí, me voy a ir a Mateo 13. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28. Y entonces esta parábola, hermano, ya la hemos visto varias veces, ¿sí? La parábola del sembrador dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y si se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó. Y si toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y si brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol, dice, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el Señor ahí, ¿no? Entonces, propósito de las parábolas, y aquí se las explica, ¿verdad? Los apóstoles, lo que habíamos visto. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntaron. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sí? Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿sí? ¿De cuál pueblo? Del pueblo oído está hablando, ¿verdad? Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, ¿sí? Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y entonces ya Jesús les explica la parábola, ¿verdad? Porque él es el que revela la palabra y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sí? Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? Entonces dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, ¿sí? O la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? Entonces,
En ese tiempo, hermano, hubo persecución, bueno, y sigue habiendo persecución. No sé si en el grado de ese tiempo, hermanos, pero somos ahora sí que el Señor privilegiados de que nos da oportunidad de poder compartir, porque hay otros lugares en los cuales ni siquiera pueden hablar, ¿sí? Todo lo tienen que hacer escondidas. Pero fíjense, pero no tienen raíz, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿sí? Entonces, el que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Entonces, mas el que fue sembrado, fíjense, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué más? Y da fruto. ¿Y qué más? Y produce. Entonces la pregunta es, hermanos, oímos, entendemos, damos fruto y producimos. Sí, eso es lo que hay que reflexionar ahí, sí, hermanos. No nos llaman, no, acuérdense, muchos llegan y ahí se quedan, hermano, pero no siguen, sí. Porque hay que dar fruto y hay que producir. ¿Okay? Parábola del trigo y la cizaña, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y si cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también cizaña. ¿Sí? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Sí? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi grano, ¿sí? Entonces ahorita, ¿qué está pasando, hermano? El trigo y la cizaña están mezclados. Pero el Señor es el que la va a separar al final, ¿sí? El Señor la va a separar al final. Dice, parábola de la semilla de mostaza, que también ya lo vimos, sí. Otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Sí? Okay. Dice, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Sí? Entonces, el uso que Jesús hace de las parábolas, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en palabras mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, el Señor estaba revelando las cosas, sí, escondidas desde antes de la fundación del mundo. Sí. Jesús explica la palabra de la cizaña, dice, entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de cizaña del campo, ¿sí? Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿sí? ¿Quién es el que siembra la buena semilla? Jesús, hermano. Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Jesús en este tiempo? ¿Quién es Jesús? El Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús, nosotros somos el cuerpo de Jesús, hermano, acuérdense. Sí. Es Jesús hablando a través de nosotros. ¿Quién siembra la buena semilla? Jesús a través de nosotros. Es Jesús a través de nosotros, hermanos. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Nosotros. ¿Sí?
Y si las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que las sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Los ángeles van a ser los que van a separar, hermano, la cizaña y el trigo, ¿sí? Y de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, si la cizaña va a ser quemada en el fuego, hermano, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ¿sí? Y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se fijan? Y todo tiempo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque nomás puedo oír, ¿verdad? Pero el oiga es que lo entiendo. ¿Sí? Necesitamos entender, ¿sí? Bueno. El tesoro escondido, dice, además, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿sí? La perla de gran precio, también todas estas ya las hemos visto. Y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró, ¿sí? ¿Quién fue el que vendió todo, hermanos, y vino a agarrar una perla preciosa? ¿Quién dejó todo, hermanos, por nosotros? Jesucristo. Él dejó todo por nosotros. La perla que él viene a agarrar es la iglesia, hermanos. Exacto. Sí. Dice la red, así mismo dice, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya van varias veces que nos dice, ¿verdad? Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Sí. Jesús en Nazaret dice, aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Sí. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sí. Entonces, donde hay incredulidad, ¿qué pasa, hermanos? Según lo que está diciendo ahí, pues no hay milagros. No hay poder de Dios manifestado. ¿Cuál es el milagro más grande, hermanos, que el Señor quiere que nuestros ojos puedan ver? ¿Cuál es el milagro más grande que el Señor quiere ver que nuestros ojos vean? ¿Quién me puede decir? La resurrección. La vida transformada, hermanos, de los que no conocen al Señor. Ese es el milagro más grande, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo el poder de Dios obrando en las personas. Ahí es donde el Señor se manifiesta, hermanos. Cuando compartimos la palabra, sí. Y cuando honramos a Cristo y a Dios nuestro Padre, sí. Ejecutando la obra. Ese es el milagro más grande que podemos ver de Él, hermanos. Aparte de la transformación en nuestras vidas, pero lo más grande es poder ver la vida transformada de alguien que no conocía al Señor, hermanos. Sí, la conversión de los pecadores. Así es. Y eso lo podemos ver hoy, hermanos. Hoy. Eso es lo que el Señor nos tiene como iglesia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, sí.
Bueno, y Mateo 18:20 dice, 20, del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, ¿de quién es? De nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Hacer qué? Discípulos a todas las naciones. ¿Verdad que no dice cristianos? No dice discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre cristiano y la diferencia entre discípulo, hermano? Discípulo es el que El discípulo es el que está a los pies del maestro, atendiendo a sus enseñanzas, el que está aprendiendo. Ese es un discípulo, hermano. así es, hermano. Ese es un discípulo. Hay muchos, sí, que se pueden decir cristianos, pero no son discípulos, hermanos. Conocen el nombre, sí, pero no hacen lo que dijimos acá, fíjense. Ahí es donde nos quedamos cortos. Espérenme tantito, ¿dónde está? Es la primerita, la parábola de la... Espérenme. Aquí está. Espérenme. A propósito de las parábolas, déjenme ver dónde le explicó. Explica la parábola del sembrador. Aquí está. Fíjense, mas el que fue sembrado en buena tierra, que les dije, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Ese es un discípulo, hermano, ¿sí? Entiende la palabra, oye primero a quién, a Cristo, el Espíritu de Dios hablando a través de la palabra, entiende la palabra, ¿sí? Y luego va y da fruto. ¿Cuál fruto, hermano, es el que tenemos que dar? Los frutos del Espíritu. Los frutos El fruto del Espíritu Santo. Exactamente, los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Y Convertir a los lógicamente pecadores. y para poder producir, hermanos, necesitamos usar los dones que el Señor nos dio. El fruto es el que nos va a llevar a dónde, pero luego para producir hay que utilizar los dones que el Señor nos dio. Cada uno de nosotros tenemos dones que el Señor nos dio, el Espíritu Santo nos dio, ¿sí? No los guardemos como en la parábola de las monedas, ¿verdad? Que el que le dieron uno la guardó. Y luego el Señor le reclamó de por qué la guardó. Porque no se la dio para que la guardara. Se la dio para que la usara y produjera y multiplicara. Ok, hermanos. Entonces, bueno, sí avancé, pero no, todavía nos falta un camino por recorrer ahí, ¿sí? Nos quedamos aquí en el arrebatamiento de la iglesia. Estamos aquí, ¿sí? Y estamos reafirmando todo porque vamos a llegar hasta el final, ¿verdad? Pero vamos a ir reafirmando todo, ¿sí? Siguiente vamos a ver el arrebatamiento y luego vamos a ver que ya aquí la iglesia se va y está en el cielo con el Señor, ¿sí? Y se van a ejecutar eventos allá arriba y eventos en paralelo abajo, es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, hermanos? Ahorita nada más reafirmamos. Me encantó el estudio, hermano. Sí, ahorita estamos reafirmando por lo que el Señor hizo y por qué la iglesia está aquí, hermanos. Y por qué es importante el hoy. Siempre dicen el hoy, ¿verdad? El hoy es hoy. Siempre, cada mañana, hermano, cada día el Señor nos da la oportunidad de hacer la obra que Él tiene para nosotros. Y no caigamos, hermanos, en el juego del enemigo o el engaño, porque acuérdense, hermanos, hacemos tiempo para todo, pero siempre dejamos al último las cosas del Señor a veces. Sí, Siendo que el Señor nos dice que primero debe ser lo de Él y luego lo demás. es cierto. Más que no se nos olvide, sí. Ok.
Que no se nos olvide, exacto. Sí, sí, necesitamos decirle al Señor que ahora sí, que como dice la palabra, Señor, dame sabiduría, Señor, dame el querer como el hacer, sí, lo que tú tienes para mí, dame hambre por tu palabra, dame hambre por orar, sí, por orar y hablar contigo todos los días, dame ese deseo, Señor, de amarte así abundantemente, sí, de que mi deseo sea todo el tiempo estar en comunión contigo, sí, estar en contacto contigo. Sí, Y que tú permitas que la luz que tú me diste a través del Espíritu pueda ser vista por todos los que están alrededor mío. sí. Como dice su palabra, también busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Así y es. todo lo demás vendrá por añadidura. Y la otra es pedir al Señor que abra las oportunidades para poder compartir el Evangelio. Así es, Porque Él es el que va a abrir las puertas, acuérdense, y Él es el que va a traer los que van a venir. ciertísimo. Sí. Sí. Bueno, hermanos, ahí nos detenemos. Qué bien estuvo, Hermes. Muchas gracias. De nada. Entonces, Ya les digo, está. y todavía nos falta por recorrer bastante. Sí. Entonces, Pero bueno, que sí. sigamos aprendiendo. Entonces, hermana Marta Lucy, si hora de salida, por favor. Sí. Padre, gracias, gracias, Señor, por permitirnos aprender más de ti. Gracias por poner en nuestro corazón esa hambre y sed de ti. Gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer, tu santa y preciosa voluntad en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este estudio que nos abre los ojos espirituales para poder, Señor, conocerte más a ti. Gracias, Señor, porque dispones el corazón de mi hermano para que nos pueda transmitir todo lo que él ha aprendido en tantos años de caminar contigo. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque somos privilegiados. Gracias porque nos amas tanto. Gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones y todo lo que nos das. Gracias por estos momentos tan valiosos, tan preciosos que tú nos regalas, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, que